Bueno, agradecer primero que nada a la Red Auti, que gracias a ella estoy acá. Y segundo, contarles que soy de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, del sur de Chile, y vengo a hablarles de la TDI, pero como parte de la esperanza de la televisión abierta en Chile. También agradezco a la exposición de CODET, porque en cierta manera nos hace salir un poco de la burbuja de la TDI y acercarnos un poco, yo creo que a una de las finalidades principales de los programadores, digamos, que es acercarse al ciudadano, acercar la televisión al ciudadano. ¿Por qué yo hago esta afirmación de que la TDI es la esperanza de la televisión abierta en Chile? Bueno, principalmente por estadísticas que son un poco desastrosas y que son parte de Chile, digamos. Actualmente, cada día que pasa, la televisión abierta en Chile pierde 500 familias que se cambian a la televisión de pago. Y eso es una estadística desastrosa para lo que nosotros queremos lograr en cuanto a interactividad en televisión abierta, entendiendo que ahí van a estar todas las televisiones públicas, las televisiones educativas, y que no van a tener acceso si es que la televisión de pago tiende a concentrarse en Chile. Yo les traigo, además de esa afirmación, algunas estadísticas que son importantes de tomar en cuenta. Por ejemplo, que en menos de 7 años se triplican los hogares con TV de paga y que pasan de 600.000 a más de 1,5 millones en apenas 6 años, y esto sigue subiendo. Eso es lo más lamentable de todo. Bueno, por lo menos los programadores de televisión interactiva con los canales privados, especialmente con el cable y a futuro con el satélite, si es que se logra tener este feedback de ida y vuelta, de seguro van a tener trabajo, digamos. Pero en cuanto a televisión abierta, creo que el futuro solo depende de la TDI. ¿Y por qué sigo afirmando eso? Por ejemplo, la penetración del cable en Chile alcanza al 75%. Eso en el estrato D, que no es el más bajo en Chile, es un poco más bajo, pero sigue siendo peligroso. Es decir, alcanza a un 65%. Pero quizá ahí la estadística a tomar en cuenta es que se ha triplicado en los últimos años. Es decir, no solo el 65%. Para la gente de Europa que está presente acá, si bien tenemos el 75% de penetración del cable, no es el más alto de Latinoamérica. Estamos lejos de Argentina, por ejemplo, que es donde se da el caso más preocupante. ¿Qué otras cifras son importantes de conocer? Las voy a pasar rápidamente. El nivel socioeconómico alto, que por supuesto es la minoría de mi país, tiene un 92% de penetración de la televisión de pago. Es decir, más de 3 de 4 personas tienen televisión de pago en sus hogares. Eso es importante de conocer a la hora de empezar a producir interactividad o contenido interactivo. Es decir, ¿a quién nos estamos dirigiendo? Es un poco lo que se volcaba ayer en este foro, que ¿qué es primero? ¿Son los estudios hacia el ciudadano para saber exactamente cuáles son sus necesidades? ¿O nos colocamos a componer interactividad o contenido interactivo o aplicaciones interactivas? Es decir, en Chile, y ayer escuchaba con mucha atención ese estudio de Ericsson, que da un poco la realidad de lo que ocurre en nuestro país. Es decir, un 75% de las personas adultas hoy día no saben manejar un smartphone. Estoy hablando de adultos mayores, sobre 60 años, no saben manejar un smartphone. Y ni siquiera tienen un smartphone. Ahora también se hablaba de personas que tienen celulares con pago o con prepago, digamos. Es decir, que tienen que pagar por internet o que tienen que pagar para recibir, para hacer llamadas. Esas son realidades que hay que tomar en cuenta a la hora de programar. Bueno, ¿qué ha pasado con todas estas estadísticas, que son un poco negativas? Nos han llevado a que Chile se convierte en uno de los últimos países en apagar analógicamente. Estamos programados para el 2019. Ahí está un poco la realidad de Latinoamérica, somos de los últimos. ¿Y por qué somos de los últimos? Bueno, principalmente porque hemos dormido una siesta gubernamental importante. Esta siesta gubernamental importante está marcada por 20 años de discusión parlamentaria y gubernamental. Es decir, esto comenzó en 1990 y nadie se quería hacer cargo de la pelota, digamos. Todas la pasaban primero
estuvimos de novios con la norma europea. Engañamos a la norma europea con la norteamericana y finalmente nos casamos con la japonesa, pero cuando la estábamos abrazando, miramos a la brasileña. Digamos. Es decir, pololeamos, estuvimos de novios, fuimos infieles y finalmente nos decidimos. Pero 20 años después. Falta de visión y discursos gubernamentales. ¿Por qué les digo esto? Actualmente uno lee las declaraciones de las autoridades de mi país y están basadas en Wikipedia. Es decir, los tipos, antes de enfrentar los micrófonos o los medios, van a Wikipedia para saber incluso lo que es la televisión digital. Entonces uno repara los discursos o rescata los discursos y están hablando de estos mensajes, que la televisión digital es tan importante, es algo similar al cambio de color a blanco y negro, es decir, de blanco y negro a color, y uno como que ya está más involucrado con el tema tiende a reírse y a mofarse un poco de ello. Cero investigación en torno a la interactividad. Y cuando les digo cero es porque es verdad. Es decir, se rescata un poco la visita de Guido Lemus recién este año, el 2015, en un curso que dio con la Pontificia Universidad Católica, y algún tipo de paper en torno a la interactividad, pero el gobierno no ha invertido en nada. Principalmente, ¿por qué? Porque cree que las principales virtudes de la TDT son el HD y la multiplexación de canales. Es decir, que por el mismo ancho de banda vamos a tener 5 o 6 canales. Pero resulta que no se ha preocupado de algo que me parece súper importante, que es la formación de contenidos, la creación de contenidos para alimentar esos 5 canales que van a surgir en la televisión digital. Bueno, y cero mención a la interactividad en el marco legal, la nueva ley, la 18.838, que recién aparece en mayo, cero mención a la cualidad interactiva que debiera tener la TDT. Esto creo yo que es importante de conocer. Entender un poco que una de las virtudes principales de la televisión digital es comprender que el aparato de televisor lo vamos a convertir en un medio comunicante. ¿Y qué significa eso, a mi juicio? Yo desde la opinión de las ciencias de la comunicación, yo no soy ingeniero, digamos, y lo respeto mucho, por supuesto, porque dependemos un poco para lograr transformar al televisor en un medio comunicante. Ayer escuchaba con mucha atención que surgían aplicaciones que yo voy a poder desarrollar o me voy a poder conectar con el televisor a través de mi teléfono. ¿Cuál es la novedad? Eso lo vengo haciendo de los 70, hace 45 años atrás. Lo que ha progresado es el teléfono, pero el televisor sigue siendo el mismo. Es decir, lo que tenemos que tratar de lograr es realmente transformar al aparato televisor en un vehículo comunicante. ¿Y por qué para mí es importante como chileno transformar al televisor en un vehículo comunicante? Principalmente porque yo no tengo cobertura de teléfono en todo el país. Tengo una geografía súper difícil. Por lo tanto, el televisor a través de las antenas, estoy hablando de televisión digital terrestre, se va a transformar en mi medio de comunicación, especialmente para las personas aisladas. Y eso lo tengo que tomar en cuenta. Además, somos un país, los españoles que me han visitado a mí siempre han tenido la mala suerte que les toca un terremoto. Pero un terremoto no siempre en la zona principal. Pero, por ejemplo, ahora estuvo un amigo en septiembre y le tocó el terremoto del norte. Él estaba en Santiago, pero yo lo llamé, estaba un poco asustado, digamos, los españoles no están muy acostumbrados a los sismos, sobre todo sobre 8 grados. Pero somos un país así y lo tenemos que aceptar. Y si no es un terremoto, es el tsunami, y si no es el tsunami, son las erupciones volcánicas. Es decir, estamos fritos por todos lados, digamos. Pero nos hemos acostumbrado a ello y lo hemos tomado con mucha calma y mucho profesionalismo. Bueno, ayer escuchaba también con atención a mi compañero Douglas de la red de televisión digital interactiva, de la red AUTI, y le decía, oye, pero es que aquí lo primero que se corta con un terremoto es la electricidad. ¿Qué saco con tener televisión digital interactiva en un televisor si no lo voy a poder ver, digamos? Porque se me va a cortar la luz. Entonces, esas cosas las tengo que pensar y las tengo que pensar basado en el ciudadano. Por lo tanto, los televisores debieran tener una especie
de batería de emergencia que te permita 15 minutos alimentar el televisor después de un desastre natural. Porque si no, por mucha interactividad que tenga el televisor, lo va a ver la gente que no está afectada por el sismo, digamos. No sé si me entienden la idea. Una geografía difícil, ya lo decía, en esta zona de sombras, que tenemos altas montañas, tenemos océanos, que no siempre permiten buena cobertura, por lo tanto hay que tomar en cuenta con las antenas y con la información de los antenistas también. Y por supuesto la convergencia con Internet. Eso sí es una gran ventaja de mi país, tenemos una amplia red de Internet y casi toda gratuita. Es decir, ayer me parecía un poco irrisorio que estábamos hablando de interactividad y de tecnología y no teníamos Wi-Fi aquí en el auditorio, digamos. Bueno, nosotros tenemos la ventaja de que sí tenemos Internet libre en varias partes o en una gran cobertura del país y eso lo tenemos que aprovechar para converger con televisión. Pero lo lamentable, y felizmente para los operadores, es que aparece de nuevo la televisión de pago, pero principalmente el cable, que tiene un gran ancho de banda para esta interactividad que nosotros queremos hacer, tiene una gran penetración, y esa oferta de canales que ustedes ven ahí, que es la grilla real que tiene Chile actualmente, es imposible de emular en contenido por la televisión abierta. Por lo tanto, ¿cuál es mi tesis desde el punto de vista de la comunicación? Yo creo, sinceramente, que tiene que estar basada la interactividad en una información útil para el ciudadano, que realmente esté centrada en él. No tanto en la parafernalia de cómo se produce el feedback o lo que yo voy a lograr. Por ejemplo, ayer veía también una interactividad a través de unas tablets en teatro. Si yo voy a ver teatro, yo no voy a poder tener mi tablet encendida. Entonces, primero pensar desde el ciudadano, ser un poco más empático, qué es lo que él necesita. Y si es una interactividad pensada para TDT, ok, ¿quién ve TDT? Son los estratos más bajos. Es decir, actualmente los operadores de cable no están obligados, y principalmente satélite, no están obligados a aportar a los canales locales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no tengo cable, si yo no tengo, o si tengo cable, o si tengo satélite, ya no veo las noticias locales de mi comunidad. Es decir, 3 de 4 chilenos hoy día no tienen acceso a las noticias de su comunidad. Bueno, esas son ventajas del cable que siguen un poco coartando el tema de la interactividad. Y para terminar mi intervención de hoy, yo vuelvo a mi presentación inicial pensando en la esperanza que tiene la televisión digital interactiva. Pero haciendo una suerte de reflexión, y por supuesto yo esto lo comprimí muchísimo, quien quiere más detalle está en el artículo del Congreso, donde hay 15 folios, donde un poco expongo mi tesis acerca de la esperanza de la televisión digital, porque yo considero que la televisión digital interactiva realmente es la esperanza de la TDT. Pero esa esperanza tiene que estar centrada en el usuario, en el ciudadano, en quién realmente va a ver la televisión digital interactiva. ¿De qué manera le sirve esa aplicación? Por ejemplo, para bolsas de trabajo, por ejemplo, para reservar hora en un hospital. Es decir, en un hospital público, hoy día un chileno que quiere acceder a una operación tiene que esperar 4 meses. Y muchas veces tiene que hacer un trayecto de 60 o 70 kilómetros para llegar al hospital para que le digan que el médico no vino. Bueno, ok, tal vez el televisor le pueda avisar a través de una aplicación interactiva, sabes que su hora, acuérdese de la hora, mañana es. Considerar a las personas con discapacidad, considerar, por ejemplo, que también somos un país con una población envejecida. ¿Qué pasa con las personas que tienen sobre 65 años en Chile? Con suerte manejan su teléfono. Entonces tenemos que crear un mando que sea amigable para esas personas. Bueno, eso quería contarles. Muchas gracias por su atención.